Bienvenida, buenos días con alegría o buenas tardes o buenas noches, depende de cómo estés. Bienvenida a este ratito. Soy Rebeca Pastor, dietista, nutricionista infantil y familiar. Y si estás aquí, seguramente es porque tu hijo está con gastroenteritis y tú estás pensando, venga, vale, ¿y ahora qué le doy de comer? Bueno, lo primero de todo, respira porque hoy te voy a explicar claro, sencillo y sin liarte mucho. Lo primero de todo, decirte que un besito y un abrazo a ese peque para que se recupere pronto, porque sí, nuestros mimos en ocasiones es el mejor alimento. Bueno, porque cuando pasa esto de que se pone malito, de repente surgen muchísimas dudas vinculadas a la parte de la comida. Además que hay muchísimos mitos que se escuchan, ¿verdad? Empiezas a hacerte preguntas. ¿Le doy arroz? A ver, mejor que no coma. O, madre mía, ¿y si vomita? ¿Qué hago, verdad? Bueno, ahí la verdad es que yo tengo la sensación de que las madres y los padres llegamos a un momento de caos. Pero bueno, vamos a ver realmente qué está pasando. Porque cuando un niño tiene gastroenteritis, ay madre mía, que se me traba la lengua, cuando un niño tiene gastroenteritis, su sistema digestivo tenemos que entender que está irritado. Y esto es clave que lo entendamos. Primero, que es normal que no tenga hambre. Piénsalo, cuando tú estás pachucha o estás pachucho, de verdad, es que te apetece comer, no te apetece hacer nada, pues tú piensas que es que tu peque también es igual. También es verdad que es normal que rechace la comida. Esto nos pasa mucho a las madres y a los padres, ¿no? La sensación de, ay, pero ¿por qué rechaza hasta esto que siempre se lo come con mucho gusto? Pues porque está malo y porque el cuerpo literalmente está centrado en querer recuperarse, en querer encontrarse muchísimo mejor. Y aquí viene algo muy importante. No pasa nada porque coma menos unos días. Te lo voy a repetir para que te quede más claro. No pasa nada porque coma menos unos días. Lo que sí es muy importante y es clave que tengamos en cuenta, que a veces como que nos despistamos, es otra cosa, y es que tiene que estar hidratado, sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando se presenta gastroenteritis, muchas de las veces o cursa con vómitos y diarrea, o solo con vómitos, o solo con diarrea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay una gran pérdida de líquidos y también de sales minerales, los cuales son imprescindibles, son fundamentales para el correcto proceso del niño. Por eso la hidratación es muy importante, aunque sí sé que hay veces que cuesta que beban, pero bueno, ahora lo vemos un poquito más adelante. Lo que sí es muy importante, que es lo que no tenemos que hacer, y aquí es donde se suele meter un poquito la pata, y tranquilo, lo hacemos con muy buena intención, porque es que un poco es lo que nos sale como innato, pero como ahora ya lo vais a saber, pues vamos a escuchar para que no lo volvamos a hacer y ya vayamos mucho más tranquilos. Es importante que no forcemos a que coma. Es importante que no nos obsesionemos con que tiene que comer al menos algo, cómo va a estar sin comer. Y también es importante el que no le hagáis unas dietas como demasiado restrictivas durante esos días, como no, eso tú no lo puedes comer ahora, madre mía. Esto no compensa. Además, ya la evidencia científica cada vez avanza más sobre esto y se saben muchas más cosas. Entonces, es importante que sepáis que hoy sabemos que no hace falta dejar al niño sin comer ni hacer dietas como que muy limitadas, ¿vale? Por eso, ¿qué es lo que sí que tenemos que hacer? Que esto seguro que es lo que estaba buscando. Venga, vamos a lo práctico. Lo primero de todo, el hidratarlo. Esto es lo primero, el ofrecer pequeños sorbitos de manera frecuente es importantísima. ¿Y por qué digo pequeños sorbitos? Porque es que literalmente es que no van ni siquiera a querer y ahí es donde tenemos que estar nosotros un poquito más pendientes. Esos pequeños sorbos con los niños, pues oye, podemos hacerlo de una manera como un poco más distendida. Yo recuerdo perfectamente cuando cogía los tapones de la botella y les decía a mis niñas, venga, esta va a ser la pócima mágica, y les ponía ahí o un poquito de agua o un poquito de suero para esa rehidratación y se lo
iba dando con los taponcitos. Bueno, pues es algo un poco que los niños lo vean como diferente y así de esa forma también puedan ser más constantes en esa ingesta. También podéis ofrecer algún caldito que sea un poquito más suave, de verduritas o de verdura con pollo, pero caldo, es decir, el agua solamente, ¿vale? Y esto es lo que realmente va a marcar la diferencia entre esa mejora, ¿vale? De la gastroenteritis. Por lo tanto, súper importante la hidratación. Como segundo, que sí que tenéis que hacer es que cuando comience a tolerar la comida, ¿vale? Aquí no hay que complicarse mucho, ¿vale? Es verdad que podemos empezar con alimentos, sobre todo que nuestro peque acepte con gusto y evidentemente que sean más fáciles de digerir, pero realmente no hay ningún alimento específico, concreto que nos ayude. Pero sí que podemos ofrecer patata, podemos ofrecer un poquito de pollo, arroz, un poco de verdura cocida, algún plátano, sobre todo si la fruta sea bien madura o incluso hasta cocida o asada, ¿vale? Y tercero, tenemos que ir poco a poco. Bueno, una cosa con los alimentos, que no hay ningún alimento, eso sí, vamos a evitar un poco los que vienen fritos o muy especiados, ¿vale? Porque ahí sí que podemos irritar la mucosa intestinal, pero tenemos que tener en cuenta que es que ya no hay una evidencia vinculada a eso, ¿vale? Como tercero, hay que ir poco a poco. La verdad es que tenemos que ir sin prisa. Se tiende a querer ofrecer, y esto no me digas que no, pero suele pasar, el ofrecer el plato que siempre se ha comido. Pues no, vamos a empezar con pequeñas cantidades y ofrecerlas durante varias veces al día según vayamos viéndole al peque, ¿vale? Cómo lo encontramos. ¿Y por qué es necesario que sea poco a poco? Porque es necesario que vayamos observándolo y que pequeñas cantidades puede permitir que él vaya tolerando mejor, ¿vale? Entonces, no tenemos que hacerlo perfecto, hay que hacerlo sobre todo de una manera tranquila, ¿vale? Y hay algo que muchas familias no saben, y es que no hace falta quedarse días a base de darle solo arroz y pollo, o arroz, zanahoria y pollo, que esto lo vemos mucho. De hecho, cuanto antes se vuelva a una rutina con una alimentación, eso sí, sin forzarla, mucho, mucho mejor, porque de esta manera lo que hacemos es ir mejorando la microbiota intestinal, que ahora tenéis que tener en cuenta que está totalmente alterado, ¿eh? Pero bueno, mira, para que no os liéis mucho con esto, sí que es verdad que he preparado una guía más completa, además he incluido una infografía que te viene súper bien para que te la guardes, para que así cuando llegue este momento en que esté pachucho y tenga gastroenteritis la puedas ver, ¿vale? De esas que cuando tú la dices, ay, pues menos más que la tenía, ¿no? Bueno, pues os la dejo abajo en la cajita de descripción para que podáis verla, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Y aquí os adelanto, para que no se extienda más este podcast, sí que os digo que no es necesario darle jamón york, no es necesario darle pechuga de pavo y no es necesario darle Aquarius. Aquí en esa guía te lo explico todo. En mypersonalfood.es, en mi videoblog, lo tienes, pero te lo dejo abajo para que sea más cómodo. Así que de verdad, en estos momentos, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues se necesita menos presión. Literal, o sea, no te presiones. Tenemos que tener un poquito menos de miedo, porque si no es verdad que nos agobiamos. Y luego también exigir menos también, porque es que pretendemos querer hacerlo todo. Así que calma. Lo que sí os animo es que observemos muy bien a nuestro peque la respuesta que tiene, el que lo acompañemos y que sobre todo confiemos más en el proceso, porque es que esto realmente es un proceso en el que unos días está pachucho, unos días se estabiliza y otros días empieza a sonreírte como siempre. Así que espero que te haya gustado. Cuéntame qué es lo que suelen recomendarte a ti cuando tu peque lo tienes con gastroenteritis. El otro día lo pregunté en Instagram, no sé si me sigues por allí, mypersonalfood.rebeca, y me dijeron caldo de arroz, Aquarius, ay, ¿cómo me pusieron? Dieta blanda. Fíjate, es que esto se sigue diciendo, a pan tostado, bien tostado, me ponía bien tostado. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, que hay mucho por ver. Os dejo más información, como os digo, abajo en la cajita. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te ayude, te animo a que te suscribas a mi canal para que puedas encontrar muchos más recursos sobre cómo acompañar a tu peque a que prueben nuevos alimentos y que vuestra alimentación sea mucho más nutritiva. Porque comer es mucho más que comida. Un abrazo apretado y un beso chillado de Rebeca. ¡Mua!